La crisis económica de México en 1994 fue una de las crisis iniciadas en México provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. A unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20,000 millones para el gobierno mexicano, a efectos que le permitieran garantizar a sus acreedores de cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. En el contexto internacional, las consecuencias económicas de esa crisis se denominaban el efecto tequila. En México se le conoce como el error de diciembre, una frase acuñada por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari para atribuir la crisis a las presuntas malas decisiones de la administración entrante de Ernesto Zedillo Ponce de León y no a la política económica de su sexenio. La crisis en México fue causada en gran medida por la opacidad del régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari y su excesiva ambición, generando desequilibrios insostenibles, grandes déficits fiscales, comerciales y de cuenta corriente, e incorrectamente financiados por la elevada cantidad de deuda en moneda nacional y sobre todo a través de tesobonos. Estos bonos eran deuda a corto plazo que se compraban y vendían en pesos, pero se pagaban en dólares, protegiendo a los inversionistas contra los efectos de una posible devaluación. Salinas fue un gran promotor, logrando que México firmase el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994 con sus dos grandes vecinos de América del Norte. En esta época parecía un buen lugar para invertir y fue injustamente lo que provocó que el presidente Carlos Salinas de Gortari para implementar sus planes que concluyeron en múltiples instancias de presunta corrupción. En la administración de Carlos Salinas de Gortari, la crisis tiene su clímax durante la administración del presidente de 1988 a 1994, quien incrementó el gasto fiscal a niveles históricos antes de terminar su mandato, mientras el peso mexicano se sobrevaluara. El déficit elevado pudo reducir el flujo de inversiones y la generación de puestos de trabajo, motivando por el cual se decidió alentar las inversiones privadas en lugar de mantener la actividad estatal sin el adecuado control. Esta administración privatizó la Banca Nacional, la cual estaba en manos del Estado y habían sido intervenidas apenas 12 años antes por el presidente López Portillo. Los fondos provenientes de estas ventas y de las otras compañías del gobierno se intervinieron en la infraestructura necesaria para incrementar la productividad del país y alentar a las inversiones que generarían nuevos puestos de trabajo con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La popularidad y credibilidad de Salinas alcanzaban niveles altos, ya que el crecimiento económico era estable y la baja inflación hizo que muchos políticos y medios afirmaban que México estaba a punto de convertirse en un país de primer mundo, y de hecho fue la primera de las naciones recientemente industrializadas en ser aceptada en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en mayo de 1994. No obstante, era un hecho conocido que el peso estaba sobrevaluado al menos el 20%, por la vulnerabilidad económica no era bien conocida y era minimizada por los políticos y los medios de comunicación. Esta vulnerabilidad se agravó a varias decisiones políticas, macroeconómicas y otros eventos durante el año 1994. En 1994 fue el último año del sexenio de Carlos Salinas, quien, siguiendo la tradición del PRI cada año de elecciones, inició un incremento de alto gasto gubernamental en obras públicas, lo cual se tradujo en déficit histórico.
Para poder mantener este déficit en cuenta corriente histórico, un 7% del Producto Interno Bruto, Salinas emitió los tesobonos, un tipo de instrumento de deuda que aseguraba el pago en dólares en lugar de pesos mexicanos. El decreto de los tesobonos se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1989. En este mismo año se realizaba la primera emisión por un monto de $10 millones en un plazo de 182 días y una tasa nominal al vencimiento del 34.5% anual. En México se experimentó común estos días prácticas bancarias no reguladas que permitieron la obtención de créditos en exceso, luego que fueron de difícil recuperación. Algunos miembros de la familia de Salinas, su hermano Raúl, fue encarcelado, fue acusado de transacciones ilícitas. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional favorito para las elecciones, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado el 23 de marzo de este año. Esto provocó que el saldo de los tesobonos se situara en 7.049 millones de pesos. Esto fue un incremento del 83% respecto al de diciembre del año anterior. Y unos meses después, José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, quien también fue asesinado el 28 de septiembre. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una rebelión insurgente en Chiapas, le declaró la guerra al gobierno el 1 de enero, aunque el conflicto armado terminó 2 semanas después. Las inconformidades y peticiones de los insurgentes eran causa de precaución, especialmente para los inversionistas. Estos dos últimos eventos y el creciente déficit de la cuenta corriente, alimentado por la demanda del consumidor y el enorme gasto gubernamental, alarmó a los inversionistas que habían comprado los tesobonos, principalmente ciudadanos mexicanos y algunos extranjeros, quienes vendieron rápidamente, vaciando las reservas nacionales del Banco de México. En la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, tomó posesión el 1 de diciembre de 1994. Unos cuantos días después tuvo una reunión con varios empresarios mexicanos y extranjeros comentando sobre la devaluación que vendría, la cual solo planeaba subir la banda de tasas de cambio fijo en un 15% hasta los 4 pesos por dólar, de 4.3 pesos que se encontraba en el promedio de ese año, así como terminar muchas prácticas económicas no ortodoxas, como la compra de la deuda ante la situación del país, y así detener la fuga de dólares de las reservas internacionales. Los críticos del gobierno de Zedillo aumentaron que aunque la devaluación era necesaria y económicamente coherente, se manejó incorrectamente en los términos políticos. Al haber anunciado sus planes de devaluación, muchos extranjeros retiraron sus inversiones, agravando los efectos de la devaluación, sin poder mantener la nueva banda de tasas de cambio. A principios del año 95, la administración de Ernesto Zedillo decidió establecer el sistema libre de fluctuación del peso, en la cual llegaría a 7.20 pesos por dólar en tan solo una semana. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor, de hecho, lo que ocasionó que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas. Las decisiones de Zedillo, principalmente el anunciar la devaluación a los inversionistas y el establecer el sistema de libre flotación, fue el error de diciembre, de acuerdo con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Las precauciones sociales que tuvo esta crisis fueron incalculables. En muchos se tradujeron en pérdidas económicas para las familias. Muchos perdieron las casas, autos y que habían adquirido en contratos con tasas variables. Otros perdieron todo. El sentimiento de pérdida de un futuro para el país se hizo al considerar esta crisis económica como la final de la clase media, así como todas las comodidades y privilegios que hasta ese momento tuvo el dicho sector de la población nacional. Otras medidas de catastróficas persecuciones en las condiciones de la vida de los mexicanos fue quitarle 3 ceros a la moneda. La percepción que generó esta decisión al sexenio sanilista se tradujo en una semana estratégicamente política
inclusive cosmética. El Estado mexicano justificó esta medida como una estrategia de tipo administrativa. La paridad del dólar con el peso se convirtió de un dólar $3.4 nuevos pesos. La capacidad económica de los mexicanos vivió una etapa de espejismo financiero. Se acuerda la Alianza para la Recuperación Económica, en la que se planteaba el incremento gradual de las tarifas de la gasolina y otros energéticos y de los bienes públicos. Por otra parte, una de las consecuencias de la crisis económica fue la morosidad en carteras de crédito vencidos que los deudores no tuvieron capacidad de pagar debido al alza de los intereses de sus créditos. Para estabilizar el sistema financiero se creó una estrategia en apoyo al sistema bancario y se realizaron reformas para permitir una mayor participación extranjera en los bancos nacionales. Además, se implementó un esquema de reestructuración de la cartera por medio de unidades de inversión. El gobierno de Ernesto Zedillo concluyó en noviembre del 2000, aunque no fue responsable del equilibrio financiero heredado de su predecesor. Su tope manejo económico y político, al advertir a un poderoso grupo de inversionistas sobre su plan de devaluar, precipitó una de las crisis financieras del siglo XX, conocidas como el efecto tequila. Los negocios mexicanos que tenían deudas en dólares que se confiaron en comprar suministros de Estados Unidos sufrieron un golpe inmediato, con un despido masivo de empleados y varios suicidios produjeron la atención de las deudas. Negocios cuyos ejecutivos asistieron a las reuniones en las oficinas del entonces presidente Zedillo se ahorraron la pesadilla de la crisis, ya que fueron advertidos, compraron rápidamente una inmensa cantidad de dólares y renegociaron sus contratos en pesos. Para empeorar la situación, el anuncio de la devaluación se dio a la mitad de la semana de un miércoles, y durante el resto de la semana los inversionistas extranjeros huyeron del mercado mexicano sin que el gobierno hiciera ninguna acción para prevenirlo o desmantelarlo hasta el siguiente lunes, cuando ya todo fue muy tarde. Todo esto causó demasiado malestar en la población, lo cual inmediatamente juzgó el presunto culpable del problema a Salinas. El incidente también sirvió para dejar en claro su influencia de la administración de Zedillo, que ya había terminado. La crisis se propagó rápidamente por el contexto latinoamericano, alcanzando lugares tan alejados como Argentina. La opinión de Paul Krugman, sencillamente porque para muchos inversionistas ignorantes todos los países latinoamericanos son iguales. Así que el pánico de lo que había pasado en México se extendió a otros países de la noche a la mañana. Se vieron escasos de fondos y endeudados a corto plazo. Krugman dice que los pecados económicos de esos países eran muy pequeños, pero tan graves consecuencias. Prácticamente todo el país fue afectado. Todos los sectores de la población sufrieron la crisis. El reajuste del cambio, como el valor del peso mexicano estaba devaluado, pero principalmente quienes fueron mayormente afectados fueron en primer lugar las finanzas del gobierno federal, así como también miles de empresas y millones de mexicanos se encontraban seriamente endeudados, una buena parte de las empresas en dólares y muchos otros con tasas de intereses variables que materialmente se fueron imposibilitados de pagar. Según el Sistema de Cuentas Nacionales, las actividades relacionadas con la agricultura y la pesca representaban 4.11% del total del Producto Interno Bruto en 1993. En el año 2000, esta cifra fue de 3.79% en los periodos anterior, durante y posterior a la crisis. Dicha participación apuntó a 3.75%, 3.83 y 3.90% respectivamente, lo que indicaría de primera instancia que los efectos no fueron tan profundos. Un testimonio entrevistado que residía en Puerto Vallarta en ese entonces con su esposa y sus 2 hijas. Aquí el señor nos platica que adquirió motores de lancha a crédito, medios para poder realizar su trabajo, ya que había veces que llegaba a pescar hasta 200 kilos en una sola noche. Con eso era más que suficiente para poder mantener a él y a su familia.
Cuando se presenta la devaluación del peso, el señor poco a poco fue presenciando los efectos de lo que esto conlleva, ya que se dio cuenta que el producto que sacaba del mar ya no tenía el mismo precio, ya no era del mismo valor, o en algunas ocasiones le pedían fiado varios kilos y ya no se los pagaban. También nos relatan que le costó mucho trabajo pagar las mensualidades de los motores de lancha que había adquirido a crédito. Finalmente el señor nos platica que con el tiempo se fue recuperando sin necesidad de haber vendido algún bien. ¿Usted a qué se dedicaba en los años 90-94? Pescar. A pescar. También, y aparte Bueno, ir a trabajar en los barcos, es que venían de carga. o usted los cargaba. ¿Eh? ¿Cuánto le sacaba usted al pescado que pescaba? Pescado en ese tiempo me lo compraban a 5 pesos. 5 pesos el kilo. Sí. Y más o menos cuántos kilos sacaba en una A embarcación. veces, porque había mucho, sacaba hasta 200 kilos, 300 kilos. Entonces, en la noche. Y cargando barcos, ¿cuánto le pagaban usted? Eso ganaba 1.500 pesos en 3 días. Cuando duraba un barco ahí cargando 3 días, eso ganaba. Cada quien. Entonces usted le iba muy bien en la pesca y aparte cargando. Sí, ganaba bien. Órale. Sí le alcanzaba el dinero. ¿Eh? ¿Llegó a comprar alguna propiedad, terrenos, No. alguna embarcación? ¿Llegó a comprar? Sí, canoas y motores fuera de borda. Fuera de borda, y de ahí se empezó a sustentar usted. Órale. Ya entrando la crisis, ¿cómo le empezó a batallar usted? ¿Cómo le empezó a afectar a usted la crisis? ¿Se vendía menos el pescado? Ya más barato, y luego a veces no te lo pagaban, porque el que te lo compraba no tenía, pues lo agarraba fiado, y pues tenía que sufrirle. Ya no volvían a pagar. Sí. ¿Se llegó a endeudar con algún banco, alguna tienda? No, nunca pedí a nadie de eso. Motor sí lo pedía fiado. Sí, ahí fue cuando le batalló usted para pagar los motores. Pues sí me daba trabajito, porque era un billete. Buenas tardes. Era un billetito. Y poco a poco usted fue saliendo de la crisis. Sí. Pero sí se la vio muy difícil. Sí, era duro. No estaba tan fácil en ese tiempo. Muy bien. Testimonio número 2. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kevin, soy estudiante de la Universidad de Guadalajara. Quería ver si me podía contestar algunas preguntas. ¿Conoce usted sobre la crisis económica de 1994? Sí, recuerdo de esa crisis. ¿Cómo le afectó a usted y a su familia en su economía? Pues mira, recuerdo que yo vendía país en una tienda de abarrotes y vendía pues casi diario 28 piezas, y cuando pasó eso empecé a vender la mitad y poco a poco dejé de producirlos porque ya no se vendían. Sí me acuerdo. ¿Alguien de su familia se quedó sin empleo? Sí, una hermana y un primo se quedaron sin trabajo. ¿Crees que la clase media y baja fue la mayor afectada? Sí, pero yo pienso que también acepta la clase alta. Bueno, depende, porque muchas veces de la clase alta pues tienen más dinero, o sea, pues ganan más, y si tienen una crisis pues invierten, ¿no? O se ayudan un poco, pero la clase media que estamos al día y la clase baja a veces yo creo que no tenemos ese colchoncito para decir lo que me va mal, pero tengo unos ahorritos o algo, ¿verdad? Entonces sí, siento que sí le afectó, creo que los 3 niveles, pero los 2 últimos, la media y la baja, nos afectó muchísimo más porque no tuvimos ese dinero con que solventar los gastos y la pérdida de empleo.
¿crees que en la ciudad se afectó más que en un pueblo? Pues depende, porque en las ciudades pues ya ven que hay fábricas, se elaboran productos. Aquí en los pueblos pues mucha gente vive del campo o tienen sus huertas en casa y cosas así, ¿no? Pero yo creo que sí se afectó en los dos lugares, porque es una cadena que si no tienen que si ya se dan empleos, obviamente los productos dejan de fabricarlos y se escasean. Entonces, entre más escasez hay, pues, suben más los costos, y pues la gente que no tiene dinero pues no puede adquirirlos. Entonces, yo creo que sí, o sea, afecta a los dos lados, no nomás a la ciudad, también al pueblo. Ok, muchas gracias. De nada.